En español. The Gospel according to St. Luke, chapter 6, verses 37 through 42. I'll be reading from the King James Version. Please stand. Judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet, withal it shall be measured to you again. And he spake a parable unto them. Can the blind lead the blind? Shall they not both fall into the ditch? The disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye? Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou beholdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye. Lucas 6, desde el versículo 37, dice la palabra de Dios. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te damos gracias, Padre Santo, por este texto. Y te pedimos que bendigas la predicación de tu palabra y también aquellos que van a oír tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer todo siempre para tu gloria y tu honra. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. No hay duda, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo era un maestro perfecto, ¿verdad que sí? Y una de las cosas que lo hacía un maestro perfecto, una de las cosas que lo hacía un buen maestro, era que él usaba parábolas para ilustrar principios espirituales. Él usaba cosas comunes en la vida, Él usaba cosas comunes en la vida para mostrar un principio que se mostraba mucho más claro con la parábola. Y ese es el caso que tenemos en nuestro texto el día de hoy. En los primeros dos versículos del texto de hoy, versículos 37 y 38, tenemos básicamente un mandamiento. Y es el mandamiento de ser misericordiosos, ¿verdad? De no ser personas con una actitud de crítica malintencionada, ¿verdad? No debemos ser criticones, nos dice nuestro Señor Jesucristo. No debemos tener un espíritu hipercrítico. No juzguen y no serán juzgados, ¿verdad? Y eso no ayuda para la unidad, y menos en una iglesia, en una comunidad de creyentes. Debemos ser
todo lo contrario nos dice nuestro Señor. Él nos dice, en vez de juzgar, de condenar de manera malintencionada, lo que deben hacer es perdonarse unos a otros. Deben ser misericordiosos unos a otros. Y si hacemos eso, el Señor nos promete que esa vida será recompensada. Se nos recompensará al no ser personas que tienen un espíritu hipercrítico. Nos dice que nos dará buena medida, remecida, rebosante, que vaciarán en nuestros regazos. Entonces debemos ser personas misericordiosas, perdonadoras, no juzgar de manera malintencionada. Pero luego nuestro Señor enseña este principio usando una parábola. En el versículo 39, en adelante, Él ilustra este principio usando una parábola que nos deja una imagen muy clara. Una imagen de la persona que tiene un espíritu hipercrítico. Estos versículos son acerca de juzgar de una manera que es presuntuosa, juzgar de una manera que es orgullosa, juzgar de una manera que es hipócrita, en donde uno se coloca por encima de los demás. No se trata de ayudar a la persona, se trata de ponernos por encima de los demás. Y lo impresionante de esta parábola, de este texto, es que aparte de una imagen, aparte de ser que ilustración, lo que nos da es un diagnóstico. En esta parábola, descubrimos la causa o la raíz de un espíritu hipercrítico. ¿Qué hace a una persona que juzgue y que condene de una manera hipócrita? ¿Qué hace? ¿Cuál es la raíz de que una persona se la pase criticando, criticando y criticando, juzgando, juzgando, juzgando? Pero nuestro Señor también nos dice cuál es la solución, cuál es la cura. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver tanto el origen, la causa o la raíz de la persona que es hipercrítica, pero también vamos a ver la cura. Porque no es suficiente solamente reconocerlo. Hay que también saber la cura para aplicarlo a nuestras vidas. Así que leamos otra vez con atención los versículos 39 al 41. Léanlo conmigo con atención. Dice, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo después de que se ha preparado bien será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Si preguntamos entonces, ¿qué causa en una persona un espíritu hipercrítico? Lo primero que vemos en este versículo es una incapacidad para ver. Es una incapacidad para ver correctamente. La persona que se la pasa criticando, que se la pasa juzgando a los demás, lo hace a causa de su ceguera espiritual. Lo hace a causa de su ceguera. Es muy claro, dice. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? La persona que tiene esta actitud de estar siempre criticando, siempre estar por encima de los demás, es porque es una persona ciega. Y es una ceguera que viene a causa de su orgullo inflado. Es una ceguera que viene a causa de su orgullo inflado. Se cree mejor que los demás. La raíz de este comportamiento, en donde una persona todo lo que hace es juzgar, y criticar, la raíz de eso es el orgullo. Y lo hace porque en su orgullo esa persona cree que todo lo que ella ve, lo ve de manera correcta. Todo lo que ella ve, lo ve de manera correcta. Y los demás ven las cosas de manera incorrecta. Y como yo veo las cosas correctamente, yo critico y yo juzgo
porque las cosas no se están haciendo como yo quiero. Porque yo sí veo las cosas correctamente y los demás están haciendo las cosas mal. Entonces, en su orgullo, esta persona se siente con la autoridad y con el poder de juzgar y de criticar a los demás. Esta persona está diciendo, yo soy el estándar de cómo se deben de ver y cómo se debe de evaluar cada situación. Si las situaciones no se hacen según mi perspectiva, están mal. Por eso yo juzgo y por eso yo te critico. Yo veo las cosas bien y los demás ven las cosas distorsionadas. Mi percepción de las cosas está correcta y la percepción de los demás está incorrecta. Yo veo de manera clara y por lo tanto me siento con el poder de juzgar y de criticar a los demás. Esa persona cree que ella ve bien, pero en realidad es una persona que está ciega en su orgullo. En Proverbios 26, versículo 12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Más esperanza hay del necio que de él. Pero ahora, aquí hay algo que tenemos que aclarar. Cuando hablamos de este tema hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que hablan la verdad. Hay personas que hablan la verdad con autoridad, la hablan con sabiduría y la hablan con humildad, pero se les acusa de ser orgullosos y de juzgar a los demás cuando no es así. Decir la verdad con autoridad no es juzgar. Decir la verdad con autoridad no es criticar. Entonces nuestro Señor Jesucristo sería el más criticón de la historia. ¿O no? Entonces si leemos las cartas de Pablo, Pablo sería uno de los más juzgadores y criticones de la historia de la iglesia. Y un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en el Antiguo Testamento, el ejemplo de Moisés, donde nos dice en Números capítulo 12 que Moisés era la persona más humilde de la tierra, que Moisés era la persona más mansa de la tierra, pero ¿qué? Se le acusó de ser orgulloso, cuando en realidad Moisés estaba en lo correcto. Por eso es que debemos tener mucho cuidado, porque solo porque alguien te esté diciendo la verdad y tú no estés dispuesto a oír, eso no quiere decir que esa persona te está juzgando. Eso no quiere decir que esa persona te esté criticando. Hay que reconocer la diferencia entre un espíritu hipercrítico a causa de la ceguera y el orgullo de la persona en contra de la persona que te dice la verdad con humildad y con el deseo sincero de ayudarte. Son dos cosas muy diferentes. Y una de las realidades, yo diría, más aterradoras sobre un espíritu hipercrítico es que esta persona tiene toda la facilidad de juzgar a los demás, ¿verdad? Tiene una facilidad de criticar a los demás, pero es casi imposible que se juzgue a sí misma. Es casi imposible que se autocritique. Tiene una facilidad de ver los pecados de los demás, pero no puede ver el pecado en ella misma. La ceguera que tiene es tal que se extiende hacia sí misma. Ve mal hacia los demás, pero no ve el mal en sí misma. Cree que todo está bien en ella y que está haciendo bien al juzgar a los demás. ¿Verdad? Una persona en el ámbito físico que está ciega, obviamente sabe que está ciega. Pero la persona que juzga y que condena, esa persona no reconoce su ceguera, sino que cree que todo lo ve perfectamente. Pero es ciega aún a su verdadera condición espiritual. Es ciega a esta actitud que opera en su vida, ciega al hecho de que está actuando mal y al hecho de que cualquiera que le siga caerá junto con ella en el hoyo, como dice nuestro Señor.
Y tenemos que entender también que esta es la actitud que opera en toda la humanidad caída todo el tiempo. La persona perdida, la persona sin Cristo, tiene este tipo de comportamiento por naturaleza. El hombre por naturaleza, después de la caída de Adán y previo a la conversión, está lleno ¿de qué? De orgullo. De orgullo. Y por lo tanto constantemente se está poniendo en el lugar de Dios. Está juzgando a Dios. Esta persona reemplaza el estándar de Dios con su propio estándar, como nos dice el libro de Romanos. Ellos rechazan la verdad de Dios por sus propias mentiras. Y eso lo vemos hoy en día muy claramente. No sé si vieron las noticias donde un hombre ganó la competencia de natación creyéndose mujer y le dieron la medalla de primer lugar. Ellos se creen sus propias mentiras. La mujer del año es un hombre. Las personas juzgando a Dios y ellos ponen sus mentiras, sus estándares por encima de Dios. Rechazan la verdad y ellos prefieren creer sus propias mentiras. ¿Por qué? Porque las personas orgullosas no aceptan que otro, ni siquiera Dios, sea el juez. Ellos necesitan ser su propio juez a causa de su ceguera espiritual. A causa de su ceguera espiritual. El hombre natural, el hombre sin Cristo, siempre está dispuesto a estar en desacuerdo con lo que Dios dice en su palabra y poner sus juicios por encima de los de Dios. Y lo que está haciendo es jugando a ser el juez, jugando a ser Dios. Pero lo lamentable de la situación, diría yo, es que este tipo de actitud no se encuentra solamente fuera de la iglesia, también se encuentra dentro de la iglesia. Y esa es la gran tragedia, que aún los creyentes tienen este tipo de actitud. Hay muchos creyentes que usan la Biblia solamente para juzgar a los demás, pero no para juzgarse a sí mismos. Hay muchos creyentes que usan la Biblia para condenar a los demás mientras ignoran el hecho de que ella misma se queda muy corto ante la verdad que está usando para juzgar a los demás. Y eso también es terrible. Eso también está mal, ¿verdad? Esta persona le falta humildad, pero carece del Espíritu Santo que produce humildad. No conoce el quebrantamiento por el pecado. No conoce la verdadera pena sobre el pecado. No reconoce su pobreza de espíritu. No le duele su pecado, no tiene hambre de justicia. ¿Por qué? Porque es orgulloso y está ciego. En un libro, un autor define este pecado del espíritu o sea, hipercrítico. Él dice, este es un afán de encontrar faltas o fallas en otras personas y lentitud para encontrar fallas en sí mismo. Un afán de encontrar la culpa con los demás, junto con una lentitud para encontrar la culpa a sí mismo. Y así es, ¿verdad? Minimizan su pecado cuando enfatizan y magnifican el pecado de los demás. Son aún específicos, ¿verdad?, con los pecados de los demás, pero no con su propio pecado. Entonces, hemos dicho que la raíz o la causa del espíritu crítico es ¿qué? La ceguera. La ceguera. No vemos correctamente, ¿verdad? Dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Pero hay más. Luego dice, ¿no caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Aquí Jesús recalca el hecho de que alguien ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien ciego no puede guiar a nadie, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, los dos van a caer. Y aquí el foco no es la ceguera del hombre. Aquí el foco es la consecuencia de su ceguera. ¿No caerán ambos en el hoyo?
un discípulo no está por encima de su maestro. Aquí Jesús recalca el hecho de que la persona que es hipercrítica quiere que le sigan, quiere ser un maestro, pero es un ciego tratando de enseñar. En Mateo 23, versículo 1, le dice nuestro Señor a los fariseos, a los religiosos, a los que se creían por encima de los demás, dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, o sea, eran ¿qué? Los maestros. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué, Jesús? Porque ellos dicen y no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y así luce la persona hipercrítica. Te dice cómo vivir, te dice cuál es tu pecado, te dice lo que tienes que arreglar, te dice cuál es tu comportamiento, y te da todos los detalles de tu vida y lo que está mal en tu vida, pero no tiene la voluntad esa persona ni la disposición de cambiar ella misma. No quiere ni siquiera, dice Jesús, mover un dedo para cambiar. Entonces, donde hay un espíritu hipercrítico, ¿hay qué? Hay ceguera. Y también hay un rechazo a la autoexaminación. Un rechazo a la autoexaminación. Quieres ser un maestro imponiendo tu propia perspectiva de la verdad. ¿Pero qué? Pero no eres enseñable. No permites que otros te enseñen. Le dices a otros cómo vivir, pero tú no vives lo que dices. Lo que nos lleva a una tercera manera de describirlo. Y esta es un rechazo de autocriticarte, de la autocrítica. Esto es lo que dice Jesús en el versículo 42. Y aquí Jesús también nos dice cómo resolver este problema. Versículo 42 dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Jesús nos dice: hermanos, la cirugía primeramente te la tienes que hacer a ti mismo. El examen, la crítica, el juicio, debes hacerla primero ¿a quién? A ti mismo. Critícate a ti primero y luego estarás en condición para criticar a los demás. Si te juzgas a ti primero, estarás en condición de juzgar a los demás. Esto no es nunca un mandamiento a no juzgar o a no criticar. Aquí Jesús nos da el patrón correcto de cómo juzgar y de cómo criticar. El cristiano está llamado ¿a qué? A autojuzgarse. Nos juzgamos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Y ese era, por ejemplo, el error de la iglesia de Corintio y una de las principales causas de la falta de unidad. Si se acuerdan, en 1 Corintios 11, texto que leemos siempre en la Santa Cena, dice, en el versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que la pregunta para nosotros hoy sería: ¿estamos dejando que la palabra de Dios exponga nuestros pecados y estamos haciendo algo para cambiar? ¿Nos estamos autocriticando y nos estamos autojuzgando? Porque si no estamos haciendo eso, entonces
esa persona que no está dispuesta a la autocrítica y somos hipócritas. Hipócritas. ¿Y saben qué? En un ambiente donde esto pasa mucho es el matrimonio. El matrimonio. En donde cada uno sabe muy bien cuál es el rol del otro, ¿verdad? La Biblia dice que la esposa es así, 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 así. La Biblia dice que el esposo tiene que amarme como Cristo amó a la iglesia. Pero yo me estoy autocriticando. Yo me estoy autojuzgando. Y lo increíble y la tragedia es que también pasa dentro de las iglesias. Cuando los miembros juzgan, por ejemplo, a los pastores, o cuando juzgan a los ancianos, cuando juzgan a los demás miembros de la iglesia, pero no están dispuestos primero a autoexaminarse, a autocriticarse uno mismo, ¿verdad? Lo que nos lleva a otra manera de explicar este pecado. Hay otra disposición que opera en la persona con el espíritu hipercrítico y es la disposición de permanecer en hipocresía. Es la disposición de permanecer en hipocresía. Si ven muy claramente, nuestro Señor llama a este tipo de persona ¿cómo? Hipócrita. Hipócrita. ¿Y por qué Jesús lo pone en términos de hipocresía? Porque la persona que está constantemente juzgando y condenando, ¿qué está diciendo? Está diciendo, yo odio tu pecado. Odio tu pecado. Pero no odia su propio pecado. Pero no odia su propio pecado. ¿Por qué? Porque no hace nada con su pecado. No permito el pecado en ti. Pero sí lo permito en mí. Y por eso es hipócrita. Por eso es hipócrita. Odia el pecado de los demás, pero no odia su propio pecado. Y por eso es hipocresía. Si realmente odias el pecado, no quisieras ni verlo en ti primeramente. ¿O no? Quisieras arrancarlo de ti primeramente antes de juzgar a los demás. Si realmente odias el pecado, empezarías por ti. Por eso, pero esta persona solo odia el pecado cuando lo ve presente en los demás. Y es allí donde está la hipocresía. Estás diciendo, odio tu pecado, pero no haces nada para lidiar con tu propio pecado. Y por lo tanto solo estás pretendiendo, es una faceta, es una farsa diciendo que odias el pecado de los demás, pero en realidad no es así. Luego Jesús nos da una imagen que es exagerada. Y Él lo hace con un propósito, a propósito. Lo hace para dejar este principio muy claramente, que no haya duda de lo que está diciendo. ¿Verdad? Vemos una imagen de alguien que tiene una mota. ¿Qué es una mota? Una pelusa, una paja, una cosita muy pequeña, ¿no? Algo pequeño y tú lo ves en otra persona. Ves esta pequeña paja en el ojo de otra persona y de repente sacas tu pinza y le dices, déjame sacar eso de tu ojo. Cuando tú tienes una viga muchísima más grande en tu propio ojo y no puedes verla. ¿Ven la ceguera? ¿Ven la ceguera? Eso es ser ciego. Tienes una viga en tu propio ojo, pero en vez de sacarte tu propia viga, quieres sacarle la mota a los demás. Es una ridiculez. Es una tontería. Es algo absurdo, pero ¿qué pasa? Es una realidad, sucede todo el tiempo. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Dice Jesús. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Tan ciego estás? ¿Tan ciego estás? Puedes ver los pecados más pequeñitos de los demás, pero no los pecados más grandes en ti. Eso es hipocresía, eso es una necedad.
¿Tienes una viga en tu ojo y aún así dices que ves las cosas claramente? No, no puedes ver. No puedes ver. ¿No has notado, dice Jesús? ¿No has visto la viga tan grande que tienes en tu propio ojo? ¿No te ha llamado la atención? ¿Tan ciego estás? Y yo creo que todos hemos sido ese hombre. Yo he sido ese hombre. Yo he sido ese hombre. Muchas veces, la manera en la que tratamos de lidiar con la mota de los demás demuestra la viga que tenemos en nuestros propios ojos. Nuestra actitud, las palabras que usamos, representan vigas en nosotros mismos cuando intentamos quitar la paja de los demás. Criar hijos muchas veces tiene que ver con primero quitar la viga en nosotros mismos. Igual con nuestras amistades. Podemos criticar tanto a una persona mientras ignoramos totalmente nuestro pecado. Y muchas veces vemos algo que puede ser aún legítimo y correcto en la vida de otra persona, pero te sientas con tus amigos a chismear sobre él y sobre ella, pero nunca has ido a esa persona de manera humilde para tratar de ayudarla. Y eso prueba la viga que tenemos en los ojos. Y la pregunta con esto es, ¿estamos cómodos con eso? ¿Estás cómodo con ese tipo de actitud? ¿Dejas que la hipocresía crezca en tu vida? ¿Dices que el pecado te molesta? ¿Quieres que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado? Bueno, entonces empieza por ti. Empieza con tus vigas y luego vas a estar en capacidad para ayudar a tus propios hermanos. Ahora, algo que es muy importante y algo que debemos de aclarar es que este pasaje, hermanos, este pasaje no tiene la intención de producir una actitud de que ahora no oigo lo que tú me digas. No. Este pasaje no tiene la intención de enseñarnos que hasta que tú no tengas pecado, no me puedes decir nada de mi vida. Ese pasaje no tiene esta intención. Si salimos de aquí diciendo, nadie puede juzgarme, entonces no hemos entendido la intención del texto. La intención del pasaje es decirnos la manera correcta de emitir juicio a otra persona. Y es la de siempre, tener presente que nosotros también pecamos y que podemos cometer el mismo pecado que estamos juzgando. Este pasaje tiene la intención de producir en nosotros un espíritu humilde, en donde veamos nuestros pecados y en donde tratemos con ellos de manera que podamos ver mejor a nuestros hermanos y ayudarles de la mejor manera. El punto del texto, ¿cuál es? Es empezar por uno mismo. Eso hará la diferencia, eso nos ayudará a ver mejor, eso cambiará nuestra actitud cuando queramos ayudar a un hermano. Eso nos va ¿a qué? A librar de la hipocresía. Y este texto nos da la cura de este espíritu hipercrítico que ya le hemos mencionado. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás que con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Ahí está. Jesús nunca nos dice, no saques la mota del ojo de tu hermano. Jesús nos dice, sí, sácala, ayúdalo, pero primero trata contigo. Pero primero saca tu viga. Y ahora anda y ayuda a tu hermano que está en necesidad. Este pasaje nunca nos dice que no juzguemos. Sí podemos juzgar, sí podemos criticar. Y es nuestro deber para ayudar para nuestros hermanos, pero de la manera correcta. Saca primero la viga de tu propio ojo. Reconoce que has sido ciego. Reconoce que has sido una persona hipócrita. Reconoce el orgullo que ha estado presente en tu vida. Reconoce el rechazo que has tenido para criticarte a ti mismo. Reconoce el rechazo de juzgarte a ti mismo y arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de todo chisme, de toda hipocresía. Y ahora vas a estar en capacidad de ir y ayudar a tu hermano.
con un deseo sincero, con un deseo genuino. ¿La cura cuál es? El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué nos dice Gálatas 6, versículo 1? Hermanos, aun si alguien es sorprendido en falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo, como Pablo, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Allí está muy claro. Muy claro. Antes de restaurar a tu hermano, examínate y asegúrate que no tengas una viga en tu propio ojo. Y como dije antes, si tomas esta enseñanza y la conviertes en tu mecanismo de defensa en donde nadie puede juzgarte, entonces no has entendido la enseñanza. Si dices, no puedes corregirme, mira primero tu viga, no has entendido la enseñanza. Porque eso es lo que hace el corazón pecaminoso. El corazón pecaminoso no quiere que ataquen su pecado. ¿Por qué? Porque no quiere tratar con su propio pecado. Y usa este texto, como otros, como una excusa. ¿Quién eres tú para corregirme? No puedes ver lo que está mal en tu vida primero. No. La pregunta para nosotros es, si en realidad queremos lidiar con nuestro pecado, si queremos vivir una vida que le agrade a Dios, entonces no importa de qué manera nuestro pecado sea revelado. Si sea porque lo vemos, nosotros mismos, o porque un hermano nos los dice. No importa. Porque si en realidad quieres lidiar con tu pecado, entonces vas a estar agradecido de que otro hermano te diga lo que tú no ves en ti mismo. Aun cuando ese hermano tenga una viga. Si en realidad quieres tratar con tu pecado, tu actitud va a ser de humildad, agradecido y dispuesto a hacer algo con tu pecado. No vas a atacar al otro hermano con su propio pecado, que seguramente también tiene pecados, obviamente. Pero la persona que es humilde recibe la corrección del Señor, venga de donde venga, porque sabe que el Señor cuida de él o de ella y quiere conformarlo a la imagen de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo, Él fue juzgado de muchas maneras, ¿verdad? Si hay alguien que fue juzgado de manera incorrecta, fue nuestro Señor Jesucristo. Fue juzgado muchas veces a causa de la ceguera de los fariseos, de los escribas y de los religiosos. A causa de la viga que ellos tenían, que no podían ver con claridad quién era Cristo, que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando el único que podía juzgar correctamente era Cristo, ya que Él vivió una vida sin pecado y Él veía claramente, nunca tuvo una viga, nunca tuvo una mota, nunca. Que eso no te pase a ti. Ve tu vida, examínala, júzgate, critícate, y si ves un pecado en tu hermano, sí, ve con él, ayúdale, pero en humildad, en mansedumbre y en amor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este texto que tú nos has dado el día de hoy, Señor, y por darnos el patrón correcto de cómo debemos hacer juicio hacia los demás. Gracias, Padre, porque tú nos dices que debemos empezar por nosotros. Y a veces es difícil por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia, Señor, por creernos algo mejor de lo que somos. Ayúdanos, Padre, danos humildad para empezar por nosotros mismos, para quitarnos las vigas de nuestros ojos, de manera, Señor, que podamos tener la actitud correcta de ayudar a nuestros hermanos que están en pecado. Oh, Señor, sé, Señor, con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser personas misericordiosas, perdonadoras, que nos amemos y que demos evidencia y prueba
de que hemos sido salvados por la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.